El Una vez fantasma del entrevistaron espacio, costa a de costa. costa a costa. Una vez entrevistaron a Bjork y a Tom York en el mismo capítulo, weón. Era maravilloso, era Weón, maravilloso. No. impresionante. Bueno, lo que estamos haciendo es conversar, que es lo que hacemos habitualmente en este programa maravilloso que se llama Un Café Con en radiodemente.cl. El día de hoy estamos con un amigo, no lo veo hace mucho rato, entonces nos estamos poniendo al día y nos estamos riendo un poco. Estoy con Benja Walker, que anda de vuelta por acá por Chile. Él está empezando su camino ¿cómo se llama esto? A radicarse en México, en la Ciudad de México, donde un mercado es mucho más amplio que el de nosotros, incluso por densidad poblacional, y lo cual da muchas más oportunidades, obviamente. Al igual que una gran y una vasta casta de músicos que también ha tenido que emigrar a buscar mercados más amplios a ese país, que tan cercanos hacia nosotros. Y el día de hoy va a ser nuestro querido contertulio con el que vamos a conversar y averiguar un poco sobre procesos creativos, sobre todo ahora que está lanzando single nuevo, tiene muchas composiciones nuevas, ha pasado un largo periodo de pandemia y en esta cuarta temporada de Un Café Con en radiomente.cl, justamente como hito histórico, estamos averiguando qué pasó en esos procesos. Puedes seguirnos a través de @radiodemente.cl en Twitter, Instagram, Facebook, TuneIn, YouTube y iVoox para que escuchen los podcasts. Y además puedes buscar a tu artista favorito si está en alguna de las entrevistas realizadas durante estos 4 años en el buscador de www.radiodemente.cl. Está todo disponible para ustedes y si no, posiblemente lo haya hecho mi colega Antonio Esteves en el programa Cuestión de Gusto, donde también compartimos una mesa para conversar con creadores nacionales. Benja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, zombie? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú qué tal? Bien extraño. Hoy es un día extraño para mí porque como dándole la vuelta al tema de que estamos cumpliendo casi un año de encierro con nosotros. Yo tengo familia, un año de encierro con una familia es un Es reality otro show, cuento. es un reality show bastante particular. Sí. Entonces, entonces tiene sus cosas. Sin embargo, tú has tenido la cabeza vuelta loca, creando, buscando, no has dejado de abrir camino dentro de lo que se puede abrir camino en una época tan incierta como esta. ¿Cómo ha sido tu periodo pandémico, querido Benja? Ha sido ansioso. Y yo creo que la ansiedad, de hecho, ha sido ese motor que me ha llevado a no quedarme quieto. Definitivamente comprobé que no sé hacer otra cosa más que hacer cosas. Y esa ansiedad tiene que ver precisamente con que la pandemia me enseñó que no sé, y esto lo digo como autocrítica, no tengo buenas herramientas para vivir el presente. Estoy constantemente en función de metas del corto, mediano y largo plazo. Y el año pasado, cuando nos anunciaron el encierro, el nivel de frustración y de ansiedad que me bajó porque todo aquello que había proyectado para el año ya no era una realidad, es algo con lo que me costó mucho lidiar. Em, y si tengo que sacar un aprendizaje así tipo New Age, autoayuda, fue como realmente aprender a vivir un poco más el presente, como surfear más en el momento, perdonarse a uno, como estar eh, viviendo el momento y el día y quizás no hacer nada y no sentirse mal al respecto. Oye, qué complejo es. Me he tenido, sí, me he tenido que enfrentar a muchos fantasmas de mí mismo, pero creo que si no nos toca una realidad tan cyberpunk como la que nos está tocando, quizás nunca me enfrento a esos aprendizajes que hoy día los estoy valorando caleta. Pero eso Esa también es te la pone con verdad. una postura distinta también en torno a la creación, por ejemplo, porque una creación ansiosa es distinta a una creación mucho más contemplativa. Son Absolutamente. procesos de un ímpetu de urgencia completamente distintos. Sí, encontré un lenguaje distinto. ¿En Creo qué? que cambié en lo lírico, en la letra, Ya. porque creo que siempre he sido muy fiel a componer desde las inquietudes eh, musicales, entiéndase, fuera del lenguaje estricto, porque los lenguajes ya son un universo y un tipo de razonamiento por sí mismo. No es lo mismo tener lengua nativa portuguesa que hispana o gringa. Son realmente formas de entender la realidad distinta. Yo creo que eso se ve reflejado en cómo se escribe. Pero la música es una cosa como más objetiva, ¿no? O sea, alguien se puede conmover con una música japonesa sin tener idea de qué está escuchando, pero la frecuencia, la melodía, la escala te llevan a ciertos estados de ánimo. Hay como cierta universalidad en esos lenguajes. Yo creo que siempre he sido fiel a eso, a escribir primero desde la música y en mi caso empezar a escribir letras que guarden relación con el estado de ánimo que me genera esa música. Pero
pero irónicamente la pandemia me hizo encontrar palabras distintas para describir las cosas que me pasaban. Por ejemplo, enflorecer menos las cosas, ser un poco más directo, hablar más desde mí mismo, como tratar de ser menos universal en lo que hablo, como, no sé, yo siento que siempre me he puesto como en cierto personaje de universalidad en mis letras, como a modo de que cualquiera se las pudiera apropiar. En pandemia hicimos un disco con mis roomies, que son Yorka y Natizú, y Hakana, que es un tremendo artista nuevo, eh, donde por ese estado de ansiedad y de desesperación empecé a escribir desde mi guata, como este es Benjamín el que está hablando, ¿cachai? Y sin enflorecer, sin embellecer, sin metaforizar tanto las cosas, y yendo más al callo con lo que me pasaba. Creo que nunca había escrito así antes. Eso terminó siendo, es que, mira, lo que tú me hablabas de la síntesis en el fondo, de quitarle el floreo a las cosas, de ser más directo, desde buscar desde un punto de vista más personal, más de uno, eso fue eliminando los caminos también a grandes o letras más complejas. Tu última canción tiene es mucho más pop, que quizás sea como Sí, lo que se concreta también en la simplificación de las cosas, que quizás es la forma en la que llegáis a más gente con el mensaje. claro. Y la letra también es muy, no voy a decir simple porque no lo es, pero es muy directa y sencilla. Quiero verte hoy, quiero que no haya ninguna regla de control, quiero libertad total para verte hoy. Es tan sencillo como eso, ¿cachai? Sí, Y es un misil en ese sentido, es como tiraste un misil en ese sentido. ¿Eso te lleva a pensar que tu camino va a ser por ese lugar, por ese tipo de simplificación? no sé si es un camino así como que uno tome y que uno mantenga. Seguramente me voy a salir de ese camino porque siempre tengo la inquietud de estar haciendo, me aburro de hacer lo mismo, esa es la verdad. Hubo mucho cambio de Felicidad Brote, de Brote al disco nuevo, va a haber mucho cambio, créanme. Y esto es una canción que irónicamente empezó a ir en este camino que hay una cosa como espacio temporal difícil, porque el disco que va a publicar este año lo terminé antes de la pandemia. Y quedó en un cajón, porque sentí como de guata que la pandemia no era el momento para publicar este disco. Y maté mi ansiedad por publicar música haciendo el disco mal con los chiquillos, que es un disco exageradamente pandémico. O sea, nos metimos en la médula misma de la sensación de vivir en una pandemia y convertirlo en un disco conceptual. Esta canción es una especie de bisagra, porque, o sea, y me encanta que me digas esto, porque cuando la compuse me hice a mí mismo el ejercicio de basta de Dostoyevskizar como tus letras, ¿cachai? Onda, haz el ejercicio como de hablar en simple, weón, de perderle el pudor, porque sí tenía un pudor, de ser simple, Pasaste, ¿cachai? pasaste de la literatura rusa al haiku Exactamente, japonés. po. Está buena esa analogía, está Es buena. un salto. Sí, po, y me pasa que me vi a mí mismo, me sentí sobrecomplejizando mi lenguaje y mi forma de retratar situaciones. Y no creo que esté mal, yo creo que son etapas y son inquietudes del momento, pero sí me dije a mí mismo como, puta, ¿por qué no soy capaz de hacer una canción pop que diga algo tan trivial como, oye, te quiero ver? Como, ¿por qué le tengo tanto poder a decir algo tan concreto y tan normal también? Y Que tampoco es tan que normal tan hoy en claro, día. de hecho, ¿Cachai? ni se puede, pues, bueno. O sea, Claro, eh, ¿cachai? O sea, tú estás, tú vas a tener que estar encerrado, ¿cachai? ¿Cuántos días? Entonces, ¿cachai? Que toma otro qué sentido, otro heavy, sí, no peso. lo había pensado, tenéis toda la razón. Sí. Sí, es que yo tengo una teoría sobre que los artistas cumplen una función laboral importante en la sociedad, van construyendo los ladrillos de las ideas que van en lucha del campo de batalla. Pero para Yo que la estoy muy de gente lo acuerdo con entienda, ¿te eso, parece sí. que, para que la gente lo entienda, ¿te parece que escuchemos, para la gente que nos está escuchando en el streaming de radiomente.cl, escuchemos Quiero verte hoy, lo nuevo de Benja Walker, para que lo escuchen, lo disfruten y después seguimos conversando acá en un cafecón en radiodemente.cl. Para la gente que nos está viendo por YouTube, no se preocupen porque continuamos sin la música, lo pueden escuchar el resto del programa después en www.radiodemente.cl. Ahora, Benja, justamente sobre eso, yo creo que por esa misma función, y esto no es mío, uno puede saber la psicología de un país por sus artes narrativas, por su música, puede saber lo que está pensando un país. Absolutamente. Son la cultura es como el campo de batalla que hace avanzar las ideas poco a poco y que de ahí se va instalando como conversión social. Entonces, quiero verte hoy
me parece que tiene un peso, aparte de coyuntural, muy importante y que nació en un momento donde no hay más síntesis que esta. Me siento que es como que toda la gente se tuvo que recluir a sí mismo, verse a sí mismo en este encierro y decir, ¿sabes qué? Lo más simple que puedo hacer es querer ver a otra persona. Entonces toma otro contexto, Sí, es otra cosmogonía. Entonces, claro, ahí, ya que estabas conversando tú justamente de hacer un disco completamente pandémico como el que habían hecho anteriormente, de pronto quizás esta síntesis también es completamente pandémica, aunque el tema haya terminado siendo antes de la cuarentena. sí, o sea, empieza a agarrar el contexto tiene todo que ver con el significado de las cosas y evidentemente una canción prepandémica agarra un significado distinto en contexto pandémico, eso definitivamente es así. Sin ir más lejos y siguiendo tu idea, ya no es lo mismo preguntar cómo estáis. No Sí, sé si te pasa, o sea, en pandemia era sí, como, oye, y el cómo estáis ya no es como una automatización ya no es como confirmar el canal de comunicación, es como, oye, weón, ¿cómo estáis? Como que ya no podéis decir bien y tú, es como, mira, la verdad, weón, he estado mejor, ¿cachai? Como, a mí me lo que viene una encantó eso pandemia de para ti. vivir con ese cliché. No, a mí me encantó que preguntar cómo estáis ya nunca volvió a ser lo mismo. Y porque empezaron a haber pausa, empezaron a la gente se empezó a preguntar como, mira, a ver, ¿cómo estoy, weón? Te cuento, no sé. Yo creo que en esta canción pasa lo mismo. Lo que, lo que pudo haber sido algo más bypassable en términos de ponderación de peso de lo que significa la canción antes de la pandemia, hoy día es otra cosa. Hablar de quiero verte hoy día ya se trata como de un impulso como de sanidad mental, ¿cachai? Mira, vengo llegando de México y quizás me voy a saltar a otro tema, pero creo que lo profundo tiene todo que ver. Eh, Sentí una calma estando en México que va más allá de que México sea un país agradable, ni mucho menos. Sentí una calma de que habían ciertas ansiedades del día a día, ciertos temores que dejaron de inquietudes que dejaron de ser inquietudes mientras yo estaba allá. O sea, habían preguntas que yo ya no tenía que encontrar la respuesta porque dejaron de haber preguntas. Y me di cuenta ahora volviendo a Chile que tiene que ver con nuestro contexto chileno de cómo desde el estallido social y con la pandemia hemos estado en un contexto muy represivo de vivencia en términos de toque de queda. Y Chile lleva 1 año y medio en toque de queda, el único país del mundo que lleva tanto tiempo con algo tan violento como de sentir que no puedes salir de tu casa a partir de cierta hora y que hay militares afuera. A lo que voy con esto es que vuelvo y veo un lenguaje muy hostil en el día a día, la gente con la moralina a flor de piel, cero capacidad de entendimiento mutuo, cero empatía. eh, y, y, mm, y vengo de hacer la comparación con México y me llama la atención, incluso me llega a dar susto, como uy, perdí un poco el hilo de por qué quería agarrarme de esto, Que pero tenía tenía que que ver ver con lo con mismo, que tenía que ver con la coyuntura, que tenía que ver con esto de lo prepandémico, cómo las cosas cambiaban de sentido y que había preguntas que te habías hecho acá, que te hacías acá, que habían desaparecido precisamente. por la tranquilidad y ahora vuelven acá. Oye, gracias, weón. Vení muy bien con el hilo sí. Em, y tenemos un contexto muy particular, weón. Yo creo que hablar de quiero verte hoy en día no es lo mismo decirlo en Chile que decirlo en México, y eso es lo que me di cuenta ya. Eh, Estamos eh, en un contexto tan polarizado y tan a flor de piel y se ha llevado tan mal todo el acontecer chileno del último tiempo en términos como de salud mental y condiciones como, digamos, sabias y pedagógicas para conducir todo este malestar social, que creo que hablar hoy día de ver a alguien en Chile no es lo mismo que decirlo en cualquier otro lado. Como la primera semana en México, zombie, salí con gente, me junté a tocar guitarra con otros cantautores, llegaron las 10 de la noche y yo me empecé a angustiar. Y empezaba a mirar al resto y como con ánimo como de, weón, es tarde, hay que irse, ¿cachai? Eso pensaba en mi cabeza por la costumbre de 1 año y medio de toque de queda, ¿cachai? Tiene una reacción Y fue, reflejo. weón, heavy, pero era un arco reflejo, Tú que que, precisamente, perdón, es ¿cachai? que me acuerdo de una frase que Lacan decía que el castigo se inscribe en el cuerpo.
que es una frase que tiene que ver con la gente en la cárcel. Que cuando, por ejemplo, cuando pedían el plato de comida, después cuando lo veían en libertad, comían de la misma manera, como si estuvieran en la cárcel protegiendo el plato. Claro. Entonces, Hay un, las reacciones del cuerpo ante la represión se imprimen. Entonces él tenía como esa y visión. se heredan. A mí me preocupa toda una generación de cabros donde un año de formación y un año de percepción de la realidad va a forjar, va a definir mucho de su idiosincrasia y de su percepción de la realidad. Es como este famoso experimento de monos que les dejan un hoyo abierto arriba para escapar de la jaula y les dan electricidad. Hay un recambio de generación de monos que no les tocó recibir esa electricidad, pero por idiosincrasia agarraron la costumbre que subir por ese hoyo significaba peligro. Entonces ya no se lo cuestionaban y a pesar de no haber resentido las represalias de subir ese hoyo, una generación entera de monos dejaba de subirlo nomás, pues, weón. Y lo veo como algo muy peligroso, weón. O sea, no podemos. Yo sé que la consigna de no normalicemos el toque de queda se ha generalizado mucho, pero no dejemos de darle la importancia que tiene. No dejemos de cuestionar la represión institucional que se ha llevado en Chile, que hoy día se justifica con pandemia, pero todos sabemos que va mucho más allá de eso. O sea, cuando un gobierno tiene un 4,6% de aprobación, o sea, nula gobernabilidad, es evidentemente que están tomando medidas simplemente de supervivencia, weón, para siquiera existir hasta su fin de mandato, ¿cachai? Y el tema es que a lo que voy con esto es que creo que sobre todo de cara a un proceso constituyente veo muy poco sano el ambiente contaminado de convivencia que estamos viviendo, weón. Y lo digo porque realmente me subió una ansiedad cuando volví a Chile el último día muy heavy por el lenguaje de redes sociales, de que gente de un lado u otro sale a argumentar algo y nadie se escucha con otra persona, como que no sé por qué me fui en esta, weón, pero creo que lo tengo tan a flor de piel como que lo vengo masticando desde anoche, casi que tuve insomnio. Está súper bien, Benja, si lo que estáis contando es real, lo que estáis contando es tu percepción de alguien que venía llegando, que no se había sumergido en el mar de Chile en este momento psicológicamente, y que va a afectar tu creación y la Sí, cultura. Va a afectar la creación y la cultura y es algo que no podemos evitar. La dictadura durante 30 años obligó a la cultura a tratar de cubrir lo que no hizo el Ministerio de Educación. Imagínate ahora. no, sí, absolutamente. Y- y- Imagínate ahora, imagínate todas las impresiones, todo el arte que han salido, las canciones que han sacado tus colegas, desde hip hop, no sé, desde Alex Ambant, Sí, desde la Anita Siempre, por ejemplo, un montón de cosas más que están empezando a quedar impresos. La misma Yorka también sacó su tema en su momento, ¿cachai? Que tenía algo que decir, las urgencias de sí. comunicar, que se generan producto de esas dudas que tú comentabas y que no tenías en México y que tenías acá, es la que genera este mar cultural que va a reventar, porque va a explotar. Cuando se acabe este gobierno, vamos a tener una explosión cultural, ¿cachai? Y va a ser Mm. fuertísima. Yo, no sé, mira, disculpa la conversación, normalmente es como entrevistado, pero como no te veo hace rato, No, dale, weón, nos pongámonos al día. ponemos a conversar así. Pero yo comparo mucho esto negro con lo que estaba pasando, con lo que pasaba en el mundo en los periodos entre guerras, como cuando el swing se levanta y de la música negra pasa a ser como una música más inclusiva para los blancos, se empiezan a mezclar las cosas, el esoterismo, el ocultismo, la literatura más alejada del cristianismo, todo eso empezó a surgir después de la Primera Guerra Mundial. Mm. Y empezó a levantarse, pero al mismo tiempo se levantaba una gran masa de odio, de resentimientos de la Primera Guerra, ¿cachai? Del enclave que quedaba en ese momento. Entonces, culturalmente, todo ese proceso que musicalmente revienta y que es el proto rock and roll, que es con todo lo que pasa con el swing y todo eso, genera un movimiento que es como el de ahora, la ebullición cultural, cuántas películas, el desarrollo tecnológico para las películas, el desarrollo sonoro, todo eso pasa en ese proceso. Entonces, imagínate ahora que estamos en pandemia, en un proceso donde entre medio nosotros, Chile, está con un quiebre constitucional real, y imagínate nosotros, todo lo que se está creando, se está incubando, que se va a crear y va a reventar todo lo que decía Guzmán, la memoria persistente, la memoria obstinada, eso va a empezar a ocurrir ahora. Y no sé cuál será la función que tendríamos que tomar cada uno de nosotros en esta área artística, pero es súper interesante observar también, porque por Sí, ejemplo, el quiero verte hoy, que parece tan coloquial, ya no lo es, como tú mismo decías, y es un elemento importante también de la psiquis de nuestro país, es
quiero estar junto a otra persona, al lado de otra canción se suma porque no me gusta lo que está pasando políticamente, porque no quiero estar encerrado, porque temo a lo desconocido que es la enfermedad, que no la veo, ¿cachai? Y todo eso todo eso está creando un ecosistema cultural que es heavy y te vamos a tener que aprender a vivir con ellos nosotros, ¿cachai? Sí, sí. Perdón, Es te me cierto fui que... No, no, me encanta. Es que es hermoso ver cómo las obras son quizás las fuentes historiográficas a futuro por, más interesantes, pues, por weón. cierto, creo, ¿tú crees cómo crees que has construido o reconstruido la historia de Grecia, reconstruido la historia, no sé, por los tapices, la alforja, cómo reconstruimos todo? Con obras culturales, obras literarias, Absolutamente. entonces, Sí, sí, no es tengo ninguna duda. O sea, y no es trivial los recortes a cultura, no es trivial porque lo los... dijiste, no pueden hablar. o sea, los castigos indirectos del gobierno a Piñera al mundo del arte son caricaturescos, son patéticos, son demasiado evidentes, ¿cachai? Lo que pasa es que ahí lo que hacía es fijarte en el patrimonio porque los edificios no hablan, ¿cachai? A menos que Claro. alguien construya la historia. Entonces, pues, ellos saben que hay que retrasar todo eso, bueno, hay que retrasar todo lo que va a salir. Y hay que retrasarlo porque ese sentimiento es lo que genera y lo que va a generar la unidad como social como para poder llevar a cabo los siguientes procesos que haya que llevar. ¿Cachai? Genera razonamiento crítico y precisamente sentido de pertenencia, que es lo más peligroso ante una masa que quiere buscar conducción, ¿cachai? Es heavy. Oye, Eh, tengo que hacer un break para la música, la gente no está escuchando el pero te quiero... Antes de que sigamos pelando el cable. Fíjate que me quedamos pelando el cable. Dime, querido, ¿qué te gustaría escuchar de lo nuevo que estás haciendo? ¿Algo antiguo o quizás algo del disco que sacaste con los chicos? ¿Qué te gustaría como presentarle a la audiencia? Sí, hay una canción del disco Mal ¿Ya? que se llama Explotó. Es la última canción del disco Mal. Creo que la comentamos poco porque el caballito de batalla del disco fue la canción Mal, que precisamente habla del amor en tiempos de pandemia. Pero el disco tiene un aspecto muy oscuro e introspectivo. Y creo que Explotó, que es la canción que literalmente hace explotar el disco al final, tiene muchos de esos sentimientos. Así que vamos con esa. Nos quedamos entonces con el sonido de Benja Walker y su proyecto pandémico mientras nosotros seguimos conversando acá en un café con en radiodemente.cl. Para las personas que nos ven a través de YouTube, nosotros continuamos porque no hay problema. Si quieren escuchar los temas, después nos escuchan en www.radiodemente.cl, nuestra web favorita de cultura. Sí, sí, todos estos procesos de los que estábamos hablando justamente. Como no podemos proyectarlos tampoco, porque No. ahora tampoco podemos proyectarlos, no se pueden planear, es súper Y interesante. menos mal no se pueden proyectar, weón, si no sería muy fome. Yo creo que es el único momento histórico donde orgánicamente ese proceso se va a reestructurar solo. Mm. No vamos a tener conducción, no sabemos si va a haber una política en torno a ello. ¿Cachai? No. Pero está No ha habido interesante, conducción hasta ahora, por lo menos. por lo menos no lo hay. Entonces es interesante ver, ¿cachai? Ahora yo no sé si desde México los colegas músicos tuyos ven las cosas de igual manera o cómo se ve desde allá, ¿cachai? La percepción de ese... Mira, la percepción sobre Chile afuera, en el mundo del arte, comillas, así como conversaciones coloquiales con colegas de otros países, es de, primero, harta admiración. Hay una sensación como de punta de lanza en términos no solo de razonamiento crítico, porque razonamiento crítico encontramos muchos ejemplos, sin ir más lejos, creo que el capital académico y cultural que genera Argentina históricamente siempre ha sido algo y un insumo súper importante incluso para Chile. Em, pero hay un tema de acción que se mira mucho a Chile, de efectivamente llevar esa inquietud social a acciones concretas que tienen resultados políticos efectivos, ¿cachai? Estamos hablando de que, o sea, uno puede ser muy crítico de todo lo que ha pasado el último tiempo, pero convengamos, así como por tener ciertas premisas de que no es cualquier cosa que estemos a puerta de un proceso constituyente con una asamblea paritaria, que va a ser la primera de la historia de la humanidad. O sea, venir de Chile, que es un país tan conservador, donde el sartén lo tiene agarrado del mango una élite político-empresarial muy evidente, que de ese contexto salga la primera constitución paritaria de la historia, yo lo encuentro impresionante, en verdad. Pero no es Eh, difícil, piensa en España, en la España franquista, la España que tuvo la movida, Almodóvar, que tiene todo lo que movió, son los creadores fueron los padres de la, ¿cómo se llama esto? De la Inquisición,
Sí, pues. O sea, hay una frase que me gustaba mucho, no recuerdo quién era, pero que generalmente la sombra de la luz generalmente tiene que ver con la misma intensidad. Sí. De hecho, una amiga Entonces, física una vez me dijo una frase muy buena que obviamente no la voy a decir igual, pero era, em, la materia está, o sea, la materia es una pugna entre dos polaridades, ¿cachai? Como venir de un contexto tan conservador va a generar obviamente de que de una forma u otra aparezcan actores que tensen esto en una misma dimensión hacia el otro lado, ¿cachai? claro, Venimos del país de Jaime Guzmán y de ese mismo país salió Pedro Lemebel, ¿cachai? Entonces es súper interesante, pues, weón. Yo creo que, somos radicales. claro, somos radicales a cualquier lado. Entonces, en ese sentido, claro, quizás no es tan raro que se dé la posibilidad de que tengamos esta constitución paritaria, pero sí de afuera se ve como, se mira con atención, como en un continente tan acostumbrado, y sobre todo en México, que, y aquí voy a dar un dato cultural, el mexicano, ponte tú, no está tan orgulloso del Chavo del Ocho. ¿Cacha? Me voy a tirar una línea argumentativa muy rara acá, pero tiene un punto. Y que ya quiero escucharla. Uno como chileno al tiro saca el Chavo del Ocho porque permeó en nuestra idiosincrasia fuertemente por la televisión abierta. Pero el mexicano en general, sobre todo el mexicano igual más snob, ¿cachai? El mexicano que está en la Roma, en la Condesa, en Ciudad de México, no es tan ¿Ya? orgulloso el Chavo del Ocho porque se habla ya de que incentiva la cultura del post ni modo. Como la cultura latinoamericana del conformismo de que, mira, me tocó vivir en un barril y las cosas son como son nomás, pues, weón. Voy a tener que saber lidiar con esto. Eh, Pues ni modo. pues ni modo, güey. Claro, la cultura del pues ni modo. Eh, la tesis chilena es todo lo contrario. Es como, vos, weón, no te vayas a salir con la tuya, ¿cachai? Como... Y eso es súper interesante porque creo que la cultura del post ni modo es bien transversal a Latinoamérica en general. Creo que por ahí Argentina y Uruguay viven contextos culturales un poco más distintos, pero que un país no aguante ciertas condiciones de realidad y salgan 1.200.000 personas a la calle a exigir una condición de realidad distinta, es un ejemplo que de afuera se comenta y se mira, como que no es trivial lo que pasa en Chile y miran con atención lo que pueda pasar porque ellos mismos lo ponen como un ejemplo de que ojalá cuando hayan resultados buenos allá, aquí nos demos cuenta de que no hay que quedarse callado. Así es como se ve. Me gusta esa percepción. Me gusta esa percepción. Y desde allá, tú, tengo que volver a la música, no sé, tengo que volver contigo, Todo es pero música. todo es música, qué bonito. Pero desde allá, en ese contexto, ¿cómo ves tú ampliar, trabajar, hacer la carrera? Porque te estás trasladando a ir allá. ¿Sabes? Sí. Uf, no es fácil. No es fácil porque soy un entusiasta de lo que está pasando en Chile y voy más allá de la contingencia política. Creo que precisamente las obras artísticas y el ímpetu artístico que hay en Chile respecto a todo lo que estamos viendo nos está haciendo sacar obras muy interesantes. O sea, tú mismo lo dijiste, a futuro vamos a estar muy orgullosos de no solo la música, las obras plásticas, el ímpetu creativo que hay en Chile hoy en día de una generación que nació en democracia y que tuvo acceso a más información, mayor formación profesional, mayor formación técnica también, y más posibilidades de uno autoinstruirse, porque ese es el paradigma que estamos viendo hoy día, ¿cachai? Hoy día un cartón vale callampa, podéis convertirte, podéis tener un oficio profundamente como Sí, activo solo instruyéndote de tutoriales, ¿cachai, weón? Y eso lo encuentro increíble. el O oficio, sea, porque eso es el y oficio. claro, el oficio, por eso, dije oficio precisamente por Sí, por eso. eso, ese es el oficio, a diferencia de la academia. Acá, a diferencia de la profesión, tal La cual, sí, profesión de la academia está el oficio, ¿sabes? tal cual. Y es bonito el proceso porque justamente esta pandemia ha llevado a que mucha gente también que haya aprovechado entre muchos que tomaron la decisión de trabajar esclavizadamente, pasaran a buscar las cosas que querían hacer y aprender el oficio de lo que querían hacer. Entonces, Y una revalorización de eso, porque Chile, por un tema de mercado, hay una conducción cultural hacia entender que todo pasa por lo profesional y esa weá no solo es mentira, sino que es peligrosa, pues weón. O sea, yo soy de la idea de que un mundo equilibrado, un mundo donde cada uno encuentra sus vocaciones. Yo soy convencido de que
hay un, no tengo alguna cosmovisión en particular que respalde esto, pero estoy seguro de que si cada uno encuentra lo que le es propio hacer, se va a encontrar con más oficios que profesiones, ¿cachai? Y en Chile se incentiva más entrar a una profesión que dedicarse a un oficio, y eso me parece peligroso. Es Pero en una fin, ese es percepción. otro tema. Sí, pero eso es otro tema, pero Sí, eso tiene que ver con una percepción sobre la economía, sobre la cultura. Nuestra percepción sobre la precisamente, cultura precisamente. ha quedado clara en este caso sobre nosotros. O sea, durante la pandemia ha quedado claro que somos el quinto saco que nadie ve, ¿cachai? Eh, no importa, no es lo mismo, no, no es. La cultura ha mantenido cuerdo a la sociedad durante este encierro a través de música, serie, televisión, libros, ha sido el psicólogo de la cultura de la sociedad, ¿cachai? Pero sin Sí. embargo, no es de primera instancia. No es de Y si primera supieran que, si supieran que estamos todos locos los que hacemos obras, puta, imagínate. Que, Bueno, yo creo que hay eh, un par de diputados que lo creen así. puta, Pero, de más. de más. Oye, Benja, entonces, Pero bueno, y México, po. tipo, que vaya a México, eso te iba a preguntar. Claro, hay una especie como inquietud de dejar lo que está pasando acá, pero por otro lado, irme para allá tiene que ver con respetar mis inquietudes de guata. Cada vez que voy a México, vuelvo tan sobrecargado de estímulos, y obvio porque uno cuando va de turista recibe lo mejor en un tiempo acotado o sea, en un periodo acotado de tiempo, ¿cachai? Es cierto que cuando uno vive el día a día empieza a ver también otras cosas, los aspectos malos y qué sé yo, como aislando esas caricaturas. No obstante de eso, quiero decir, eh, la industria es tan grande en un país que, como tú decías, que no solo demográficamente hace que el mercado sea más activo, sino que la idiosincrasia del mexicano es de consumir tanta cultura y de ponerle tanta atención y de valorarla tanto, que el flujo de posibilidades en México es absurdamente grande respecto a la realidad chilena. Chile no deja de ser un pueblito al fin del mundo como país. Eso es así, ¿cachai? Nos conocemos entre todos. La industria de la música, cuando hubo el estallido social, fue increíble ver cómo nos comunicamos desde el Kila y el Inti hasta Princesa Alba transversalmente, todos hablando en un mismo grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿cachai? Como así de nicho, así de chiquititos somos, pues, weón. Y cuando estás en México y te gusta pelar el cable, porque a mí me gusta pelar el cable, y encontrar a otros pelacables que vengan con el ímpetu de, oye, es como el chiste de Plan Z, como de, oye, hagamos un asado, weón, hagámoslo al tiro. Eso es México, weón, como, y me encanta esa weá, ¿cachai? Me encanta como de tocarle la puerta a alguien muy creativo. O sea, todo este mes que pasé en México promocionando la canción y haciendo el videoclip, mi día a día se trató en paralelo de ir a ver a todos mis colegas con los que me whatsappeo, a componer canciones, a ver en qué están. Y me dan ganas de vivir eso todos los días, weón. Como de llamar a Alex Ferreira o a David Aguilar o a Silvana Estrada y decirles compongamos algo, ir a su casa una tarde. Así como, puta, hay un libro que a mí me cagó la cabeza que es Bossa Nova de Rui Castro, un periodista brasileño que se dedica a entrevistar a todos los buenos que tuvieron que ver con el boom del Bossa Nova. Y te das cuenta de que un movimiento cultural que cambió la historia de Brasil para siempre tuvo que ver con esa simbiosis entre artistas, ¿cachai? De ir a curarte a la casa, de cuando Vinicius, claro, pasó un fin de semana entero bajándose una caja de whisky con Tom Jobim, componiendo tales himnos de la música brasileña. Y no digo que haya que tomar whisky, me refiero a como de A la escena del la encierro, escena, de la claro, escena, de encerrar, convivir, compartir, de una comunión, técnicamente. de la comunión. Quiero ir a vivir eso. Esa es la única razón por la que me quiero ir. Y porque eso se acompaña con que están los recursos para concretar ideas. Y yo tengo una cabeza donde convive la pelada de cable con ser también bien metódico y productivo, ¿cachai? Y me apasiona ver tantas respuestas positivas, como esto me lo dijo La Paz Kurt, que está viviendo allá. Sí, En Chile estaba acostumbrada a recibir un no por respuesta y en México estaba acostumbrada a recibir sí por respuesta. Y ese cambio es el paradigma de diferencia entre Chile y México. Y eso me estimula mucho. Quiero ir a ver qué pasa cuando la respuesta es sí. qué bonito eso. Eso debería ser un tema la próxima vez. La respuesta sea sí, para ver si cambiamos también ese paradigma acá. La negación. Sería increíble. Sería increíble. Querido, Pero no vamos. depende de los artistas, weón. Sí. Ganas Sí, sobran en Chile.
Sí, O yo sea, creo no, que también, mira, no, sí, o sea, hay que instaurarlo igual. Y sí, instaurarlo pega a los artistas. es verdad, es verdad. No quiero idealizar a los artistas porque, de hecho, sin ir más lejos, creo que hay que ser autocrítico. Muchas de las condiciones en Chile artísticas tiene que ver con la propia incapacidad de los artistas, en el caso de la música, de siquiera organizarse en primer lugar para cambiar ciertas condiciones. Pero eso ya es otro tema. Alguien se puso a trabajar al lado mío. ¿Eh? Vamos a la música, querido. Tema musical que quiera recomendar, que quiera tocar de su propia cosecha, por favor. Vamos con Octubre, con el primer sencillo del nuevo disco de este año. Entonces, entre medio del vecino que está trabajando, cosas de la pandemia, se puso a taladrar ahora, Me mira, encanta, me encanta. me encanta. Bueno, nos vamos a tomar un pequeño break para escuchar la música justamente de Benjamín, que está conversando con nosotros acá en un cafecón en radiomente.cl. Y para aquellos que nos están viendo por YouTube, nos pueden seguir viendo la entrevista, ya que nos queda poquito. Te tengo que entregar ya, querido. Nos queda el último bloque. Así que pasemos de inmediato. Terminó. Listo. Gracias. Listo, lo hizo. Que lo que esta cuestión. Yo tenía que acostumbrarme incluso hoy, no. Segunda parte nunca son buenas. Oye, pero Eh, esto va a ser bien anecdótico, me encanta. sí, no, está todo bien. Es como música industrial, de fondo. Oye, justamente en un momento hablaste de la mixtura y la posibilidad de abrirse también que tenía que ver en el momento de la creación. Y conociendo el sonido mexicano, que es muy particular, Sí. y tu sonido que particularmente tiene mezcla entre sonido latinoamericano, tiene un poco de, ahora que me mencionaste el bossa, como que empiezo a ver dónde está la raíz, tiene un poco de esa cadencia, ¿cachai? Tiene un poco de esa dulzura también en la interpretación de la línea melódica, pero en el caso de la muestra sonora, como a la hora de las maquetas, ¿te ha empezado a infiltrar el sonido mexicano? De los bronces gigantes que ocupan, por ejemplo, de repente, o la forma de mover de tomar la guitarra y darle un ritmo mucho más rápido algunas veces. ¿Te ha abordado eso? La verdad, aún no. No, no creo, o sea, lo estrictamente mexicano que tú describes como la banda, o sea, la banda es un género mexicano para que la gente sepa, como de hartos bronce, en el norte de México se toca Uh -huh. mucho. Creo que esa pregunta me la tengo que hacer una vez que ya lleva viviendo un tiempo en México, donde realmente se permee no solo que uno selectivamente le pone play en Spotify, sino que lo que uno no selecciona, o sea, la música que está sonando en la calle, el camioncito ofreciendo tamales, como, o pidiendo algún fierro viejo, que eso, para que la gente sepa, hay una idiosincrasia en Ciudad de México como de, de- de ciertos vehículos que ofrecen o piden ciertas cosas y vienen con como un fonograma, vienen con una grabación pidiendo, por ejemplo, está el camión del fierro viejo, donde hay una voz que es la misma que se reproduce en todos los camiones. No, no es como que hay alguien con un megáfono en el copiloto, sino que le ponen Una play al grabación. mismo cassette. Uno, claro, uno que ofrece tamales oaxaqueños, otro que pide refrigeradores o fierros viejos o colchones. Cuando se me permite todo eso en la cabeza, yo mismo me inquieta saber cómo va a llegar a cambiar la música, pero lo interesante de lo que estáis diciendo es que creo que estamos en una etapa de la música en que es difícil hablar de escenas geográficas. Todavía se puede, pero creo que uno se conecta tanto a través de lo que selectivamente elegimos en nuestras plataformas digitales, y esto es una conversación que yo he tenido con varios colegas cantautores. Ya no existe la escena de la trova cubana o de la cantautoría de Santiago o de la cantautoría de Buenos Aires. Existe como una cantautoría continental que se retroalimenta de no del cantautor con el que te acompañáis tocando en el café un jueves de la noche, sino del cantautor que tú le estás poniendo play en tu Spotify, que es de otro país. Y eso es muy loco, ¿se entiende lo que voy? Como la geografía es mucho más difusa hoy en día. Entonces, uno se puede ver tan influenciado por ejemplo, la escena post-industrial alemana, a pesar de vivir en Santiago de Chile, pues, weón. Como, Y está, y vive. y existe, pues, weón. O sea, por ejemplo, alguna vez escuché a amigos como de la escena electrónica en Santiago, alguna vez que invitaron a Nicolas Jarre,
a compartir con algunos exponentes de la música electrónica aquí en Santiago y comentaban que Nicolas Jaar decía como, encuentro impresionante que la música que están haciendo acá en Chile, estos cabros que están haciendo música electrónica, es exactamente igual o se siente muy parecida a la neoyorquina, pero que no se escucha en ningún otro lado, ¿cachai? Y eso es porque los creadores en Chile deciden selectivamente a través de nuestra forma de relacionarnos con la realidad, permearse solo de lo que se produce, por ejemplo, en este caso, con la escena electrónica de Nueva York. Al punto de que un weón que vive en Nueva York te dice, weón, la Suenan como escena Nueva electrónica York. en Santiago suena como Nueva York y no, eso no me pasa con ninguna otra escena. Eso, eso ya es parte como del paradigma actual, ¿o no? Como de la realidad aumentada, weón, de uno virtualmente decidir de qué se quiere permear, que tiene todo que ver con nuestra falta de entendimiento en el lenguaje político, de que todos tenemos idiomas distintos para conversar. Es como una torre de Babel digital, weón. Me estoy yendo por las ramas, pero creo es un poco, weón. Pero está bien, volvió a prender la sierra el vecino. Pero está bien porque tiene que ver un Kraftwerk. poco con lo que dijiste en la primera locución, que te lo voy a retomar, que tú decías que te daba un poco miedo también estar alejado de la contingencia nacional, pero este mismo punto que tú estás diciendo Tienes razón. es la solución al problema. Sí, absolutamente. Tienes razón. O sea, Ahora, hay algo del proceso creativo calando hondo que nunca va a ser lo mismo cuando uno percibe el toque de queda a cuando te lo cuentan. Ese sentido de urgencia nunca se va a reemplazar. Eso siempre va a ser geográfico y, o sea, por ahora digo que siempre va a serlo. Quién sabe en el futuro, pero quizá en el futuro vamos a ser todos unos avatares viviendo un mundo virtual, weón. hoy, el año pasado, negro, tuve experiencias de ciencia ficción impresionante, conversé con cyborgs reales. En el mundo hay cyborgs, yo no tenía ni idea, hay 50. ¿Qué? Esto, si tú colocas ahí Cyborg Foundation, vas a encontrar que están ahí. Y son cyborg, gente que ha intervenido su cuerpo para amplificar ciertos sentidos. La concepción de cyborg, como tenemos nosotros de Terminator, no es completa, es un mal uso de la palabra. No es un hombre, no es un robot que se parece a un humano o un humano intervenido con una máquina mecánica. Es la relación que tú tenés dependientemente con tu tecnología, que está ingresada en tu cuerpo. Entonces, claro, tú podrías decir, el celular tiene una dependencia porque genera una dependencia física, yo genera dopamina, la dopamina genera una adicción, entonces yo uso el celular por esto y todo, entonces Es soy un un cyborg. órgano, sí. Claro, pero en estricto rigor no está introducido dentro de tu cuerpo. Y hay 50 personas con eso en el mundo. Conversé con Moon Rivas, por ejemplo, que es una española que tiene sismógrafo en los pies. Ella es bailarina. Tiene Entonces, sismógrafos. sí, en los pies. Y ella es bailarina. Entonces, con el movimiento de la Tierra, con los temblores, ella va creando un movimiento. Tu La media cara es impagable en volá. este momento. Venga, tu cara es impagable. No, me encantó esto, weón. ¿Cachai? Me hice re amiga de un río, de hecho vamos a conversar después, de hecho la quiero entrevistar aparte, pero bueno, si queréis te paso después para que la conozcáis o síguela, ¿cachai? Obvio. Ella es pareja de Neil Harbison, que es otro chico que es neoyorquino español que tiene una antena y que eso le permite tomar o amplificar todas las frecuencias que nosotros no vemos como el ultravioleta, ¿cachai? En fin, entonces él puede ver cosas. Entonces es súper freak porque este mundo del futuro, incluso él habla de que alguna vez alguien le mandó un mail y este mail venía con un color que le hackeó la cabeza porque le generó una sensación, un color, hackeé la cabeza con un color. ¿Cachai el nivel de futuro que estamos hablando? Chucha. ¿Cachai? La locura de eso. Entonces, claro, tú me decías esta ciencia ficción, me habías mencionado la palabra cyberpunk y todo. Este es el futuro que teníamos visto en los 80 en las películas de VHS. Estamos viviendo eso, ¿cachai? Y el soundtrack de eso lo están aportando ustedes, ¿cachai? Bueno, esto, o sea, esto es el paradigma de lo que estabais diciendo, de cómo la cultura, o sea, yo soy un convencido y lo que me asusta es que no sé hasta qué punto, si es que hubo tanta generación de películas de zombies, No es culpa mía, no es culpa mía, yo no tengo nada que ver. puta la weá, weón. Es todo tu culpa, weón. La wea. No, pero esta vez no es culpa mía. Yo sí no soy mi Pero, lo que queráis, pero pero no. es como la caricatura de Julio Verne, ¿cachai? Como que parecía tan inverosímil en su época y terminó generándole la cosmovisión a un niño de meterse en la cabeza de no, pero si yo quiero hacer un cohete, como el libro que me hizo leer mi papá de Julio Verne, hasta el punto en que ese weón se convierte en un ingeniero en la NASA que termina trabajando en los 60 en los primeros cohetes que llevan, ¿cachai? A lo que voy, ¿no? Como Sí, la semilla.
La semilla Sí, de la idea, a eso voy con la cultura, en el campo de batalla. Nosotros nos encargamos de poner la semilla, ¿cachai? Ponemos la idea y la vamos avanzando. ¿Cuántos chiquillos no salieron cuando tú veías el estallido social en las calles de Santiago? ¿Cuántas citas a los Juegos del Hambre, a Star Wars, Robotech, a Akira, V de Vendetta, y así? ¿Cuántas de esas letras de canciones, cuántas canciones cantaban 2 minutos? Una banda punk argentina y la gente en Plaza Dignidad cantando ya no sos igual, ya no sos, ¿cachai? Cómo atraviesa todo eso. En Colombia cantaban el baile Los que sobran. sí, pues yo estuve allá, weón. O sea, después del estallido tuve que ir a tocar a Bogotá. ¿Ya? No, y weón, esto fue verigio. Y me tocaron las marchas en Bogotá. Weón, se me paraban los pelos. Porque, bueno, partamos de una cosa. Sepan que Los Prisioneros son de las bandas más importantes para los rolos en general. Los rolos son la gente de Bogotá. Como Bogotá está en altura y un poco más frío, tienen escena como de rock y de metal bien potente, como bien similar a la santiaguina. Y Los Prisioneros ya son ley, ¿cachai? Y efectivamente, la bandera de lucha de la marcha, weón, era Los Prisioneros. Y habían banderas chilenas. Porque recordemos que las marchas en Bogotá, en Eh, parte se gatillaron por el estallido social sí. en Chile, weón. Eso, oye, se me había olvidado, pero fue muy potente. Tuve mucha cueva, weón, me tocó verlo. Esos son los momentos que yo les digo, los momentos, eh, ¿cómo se llama este personaje que está en toda la historia norteamericana en la película? Forrest Gump. Son los momentos Forrest Gump, que uno que está como Sí, justo en un momento histórico sí, preciso. ay, buena, sí, weón. A cagar. Así que eso. Mira, con el ruido del metal de Front 242 o alguna banda industrial alemana que tengo de fondo, tengo que cerrar ya la entrevista, querido Benja. Quiero agradecerte el tiempo de verdad, sobre todo en esta cuarentena, y robarte un rato también de tu cuarentena y llegar a Santiago. ¿Cuánto tiempo te quedas en Santiago ya, antes de volver a México? Vuelvo a mediados de año, así que me quedan varios meses. Ya, perfecto. Entonces te quedan varios meses para trabajar acá, así vamos a seguir saliendo de ti, radiomente su casa, cualquier cosa, usted lo sabe. Muchas gracias, querido. Y nos estamos hablando luego, espero para poder seguir pelando el ajo y seguir conversando de cosas extrañas y entretenidas como siempre nos hemos visto. Un Me abrazo a la encanta. familia, un abrazo también a la familia y gracias a todos ustedes también por vernos acá en un cafecón en radiodemente.cl. Esta fue la entrevista de Benja Walker. Nos podemos despedir con música. Deja tirar un tema para que la gente que nos está escuchando en el streaming se vaya con música tuya. Vamos con el segundo track del disco Mal. Se llama Ya no me quiero acostar. Eso refleja todo mi estado de ánimo del 2020. Sí, la pandemia ya no me quiere acostar. Me parece súper bien. Me parece excelente. Gracias a todos, nos estamos viendo. Volvemos pronto con uno más Café con en radiomente.cl. Bye.